Hola, bienvenidos a un nuevo podcast sobre los Yoga Sutra de Patanjali. So then welcome to a new podcast on Patanjali's Yoga Sutras. Hoy vamos a abordar a partir del Sutra número 17 del Sadhana Pada, el libro segundo. Today we're going to approach the 17th Sutra from the Sadhana Pada, the second book. Entonces, anticipando toda la exposición que se va a realizar, Anticipating all the exposition we will do, que va a ser aquí con la traducción de Simón Roa, that is going to be with Simon Roa translation, y los aportes y comentarios y también análisis de José Armando Valencia. and the contributions, comments, and analysis also of José Armando Valencia. Y el bloque que vamos a exponer The block we're going to expose está referido a los principios fundamentales del Sankhya, references the fundamental principles of Samkhya que establecen una especie de cosmovisión, that establish a kind of cosmovision or worldview, obviamente desde un lenguaje muy filosófico. obviously from a very philosophical language. Estamos acostumbrados en las cosmovisiones a más imágenes, a más simbologías, a mitos, a leyendas. In worldviews or cosmovisions, we're used to a lot of myths, images, symbols, legends. Pero en el caso del Sankhya But in the case of Samkhya, es muy escueto, it's very scarce. es muy directo, es crudo. It's very direct. It's raw. Entonces, esta filosofía del Sankhya, So this Samkhya philosophy que se retoma en el yoga, that is taken in yoga da sus aportes fundamentales en estos sutras que vienen. gives its foundational supports on the sutras, or its foundational supports, from the sutras that will come further along. Entonces, abro simplemente la puerta So here I'll open the door para anticipar, para aclarar que se va a abordar el tema de Purusha y Prakriti, to anticipate that we're going to approach the topic of Purusha and Prakriti. los gunas, The gunas, los tattvas, los The- 5 elementos, the tattvas, the 5 elements, y de cierta forma los componentes de la mente, and somehow the components of the mind. manas, buddhi, ahankara y chitta, Manas, Buddhi, Ahankara, and Chitta, entre otros más. between others. Entonces, de esta forma, comencemos con el Sutra 17, So like this, let's begin with the 17th Sutra que establece que la unión entre el observador y lo observado that establishes that the union between the observer and the observed es la causa precisamente de todo ese karma y sufrimiento que se debe evitar. is precisely the cause of all that suffering that should be avoided. La confusión, por decirlo así, The confusion, to say it like this, la mezcla the mix entre Purusha, que es el observador, between Purusha, that is the observer, que aquí en este sutra está expresado como el drashta, that in the sutra is expressed as the drashta, y lo observado, and the observed, que es todo lo que existe, which is everything that exists, y que en este sutra está expresado como drisha, and that is expressed in the sutra as drisha, es la causa precisamente de todas las confusiones. is precisely the cause of all confusions. Y por lo tanto, And for the matter, pues el objetivo del yogi well, the goal of the yogi es superar esa confusión. is to overcome the confusion. En un principio, In a principle, a través del discernimiento y la capacidad de diferenciar lo que es de lo que no es. at the beginning, through discernment and being able to differentiate what is from what isn't. Y a mi modo de ver, And to my point of view, este Sutra 17 this 17th sutra resulta ser un desarrollo turns out to be a development de los primeros sutras de esta obra. of the first sutras of this piece. El sutra número 2 del primer libro, recuerden, The second sutra from the first book, remember, define que yoga es la detención de los procesos mentales, de las fluctuaciones mentales, defines yoga as the stopping of the mental fluctuations. y que cuando eso se logra, And when that is achieved, el vidente, el drashta, the drashta, the observer, se establece en su verdadera naturaleza. is established on its own nature. Bueno,
Entonces ahí ya volvemos a retomar el concepto de drashta que se menciona en sánscrito en el Sutra 17. So there we go back to the concept of drashta that is mentioned also again in the 17th sutra. Entonces en el Sutra 3, So on the third sutra, repito, se establece que el drashta I repeat, it is established that the drashta se establece en su propia naturaleza. is established on its own nature. Si no se logra, If it is not achieved, lo que sucede what happens es que hay una identificación con las modificaciones de la mente, con las modificaciones mentales que son esas mismas fluctuaciones. is that there is an identification with the modifications of the mind, with the fluctuations in the mind. Y es exactamente eso de lo que habla el Sutra 17. And that's precisely what the 17th sutra talks about. Habla precisamente de que ese es el problema, It precisely talks about the fact that is the problem, de que hay una identificación that there is an identification con el objeto del observado, que son precisamente esos vrittis o modificaciones mentales. with the object that is observed, which are precisely those vrittis, those mental movements, fluctuations. O sea que aquí se vuelve a retomar todo el objetivo del yoga. So here again, we take back all the goal of yoga. Muy bien, ahora José nos va entonces a hacer la exposición conceptual de lo que se establece en los sutras que vienen, que es hasta el sutra número 22. So then now Jose is going. Perdón, 23. So now Jose is going to give us his contribution along with of the following sutras down to the 23rd. 23rd, yeah, 23. Tenemos que primero entender el contexto de la cultura sanatana. First, we have to understand Sanatana's culture's context. Tenemos que comprender que en cada periodo histórico la humanidad solo puede explicar lo que le rodea We have to understand that on each historical era, the human being has, in order to explain what surrounds it, desde las herramientas que tiene. has to do it from the tools they have. Entonces, pues, cuando nos enfrentamos a este periodo histórico en particular, So when we face this historical time in particular, en la cultura sanatana los únicos marcos de referencia son las religiones. in the Sanatana culture, the only frames of reference are the religions. Entonces, toda explicación que encontremos So every explanation we can get to find va a estar bombardeada por religión. is going to be bombed by religion. La idea no es convencerte de que adoptes una religión, The idea is not to convince you from adopting a religion, sino explicarte el contexto en el que se generó but to explain to you the context in which it was generated y traerlo a una aplicación práctica and to bring it back to a practical application, que deje de ser religiosa. for it to stop being religious. Sí, que tomes solo los aspectos filosóficos y prácticos que puedan ser útiles en tu vida. So it will only take the philosophical and practical aspects that can practical aspects that can be useful in your life. Entonces, habiendo hecho esa aclaración, So by having done this clarification, primero hay que entender la diferencia que ellos hacían entre Purusha y Chitta, first we have to understand the difference they did between Purusha and Chitta, entre conciencia y mente. between consciousness and mind. Actualmente los entendemos vinculados, los entendemos casi que como lo mismo. Currently, we understand them as linked, almost as if it was the same thing. Entendemos Purusha o conciencia We understand Purusha or consciousness como una propiedad de la mente. as a property from the mind. Sería una propiedad de Chitta. It would be a Chitta's property. Pero en la época de ellos, But in their time, Purusha no era eso. Purusha was not that. Purusha era una propiedad intrínseca del universo, Purusha used to be an intrinsic property of the universe, inamovible, intocable unmovable, untouchable, y completamente permanente. and completely permanent. Era el origen de todo. It was the origin of everything. Entonces, claro, ahí se vuelve súper problemático el asunto porque la gente va a empezar a decir, ¡ay, Dios! So then, of course, things become problematic there because everybody's going to relate it to God. Pero pues no, lo podemos entender simplemente como un principio abstracto. But no, we could understand this simply as an abstract principle, No como un principio material, not as a material principle, sino como una idea, un principio que hubo antes de la primer materia. but as an idea, a principle that was there before the first matter. En el primer momento que haya materia, In the first moment there is matter, ya nos referiríamos a Prakriti. then we would be referring to Prakriti. Y en el momento que haya mente, And in the moment there is mind, nos estaríamos refiriendo a Chitta. we would be referring to Chitta.
En el contexto de la cultura sanatana, in the context of the Sanatana culture, por lo tanto el contexto de yoga y sankhya, for the matter in the context of yoga and Samkhya, entonces la idea o el postulado que ellos tenían then the idea or the approach they had era que Purusha era completamente perfecta, was that Purusha was absolutely perfect, eterna, eternal. Prakriti también era eterna, And Prakriti was also eternal porque era resultado de Purusha, because it was the result of Purusha. y solo existía para que Purusha se diera cuenta de su propia existencia. And it only existed for Purusha to become aware of its own existence. Entonces, dentro de las propiedades que se daban en Prakriti, So in the properties that were given in Prakriti, se originaba la mente, the mind was originated. se originaba Chitta, Chitta was originated. y solamente Chitta en un estado de iluminación And it is only Chitta in a state of enlightenment podría reconocer a Purusha. that could get to recognize Purusha. Purusha pues siempre se reconocía a sí misma, o sea, siempre estaba iluminada. Purusha would always recognize itself. It has always been enlightened. Por favor, no se enreden, esto es súper complicado. Please don't get entangled on this. It is super complicated. Pero pues me voy a adelantar al Sutra 2.20, But I'm going to advance to the Sutra 2.20, pues al menos como a la analogía que hacen ahí, at least to the analogy they make there, para que no nos enredemos. so we don't get entangled. Entonces, imagínate por un momento So for a moment, imagine que Purusha es una persona, that Purusha is a person, que Buddhi that Buddhi o Chitta, or Chitta, en su estado más puro, in its purest state, sería un espejo. would be a mirror. La falsa identidad, The false identity, lo que se refleja en el espejo, what is reflected at the mirror, cuando el espejo está sucio, when the mirror is dirty, el reflejo the reflection sería la mente conflictuada, would be the conflicted mind. sería Chitta, It would be Chitta, en los estados más rajásicos y tamásicos. in the most rajasic and tamasic states. Entonces, en este ejemplo, So in this example, tú te puedes dar cuenta que la persona siempre va a ser la misma, you can notice that the person will always be the same, pero según la calidad del espejo, but according to the quality of the mirror, será la calidad del reflejo. the quality of the reflection will be. Así veían ellos el tema de la conciencia humana. That's how they would look at human consciousness. Con ese ejemplo me parece que queda mucho mejor explicado. Through that example, you can see it clearly explained. Listo. Habiendo entendido esto, Having understood this, ya podemos pasar al Sutra 2.18. we can get to the 2.18 Sutra. Aquello que es conocible What is known, tiene la naturaleza de iluminación, what can be known, has the nature of enlightenment, actividad activity, e inercia. and inertia. Consiste de los sentidos, It is made up of the senses, los elementos, the elements, y existe para el propósito and it is made or created for the purpose de proveer ya sea liberación of providing either liberation o experiencia a Purusha. or experience to Purusha. Bueno, entonces no nos vamos a detener mucho en este sutra, We're not going to stop on this sutra too much. solo quiero como recordarles lo que acababa de decir, I just want to remind you what he just said, que en la cosmovisión de ellos Purusha es eterna y es perfecta, what I just said, and it is that in their worldview, Purusha is eternal and perfect. pero para conocerse a sí misma necesitaba un reflejo, un espejo. But in order for it to be able to get to know itself, it needed a reflection, a mirror. Entonces ese reflejo que se llama Prakriti, So that reflection, that is called Prakriti, el material, por así decirlo, del que está hecho el espejo, the material that it is made of, the mirror is made of, son los gunas, are the gunas. sattva, rajas y tamas. Sattva, rajas, and tamas. Sattva sería la parte más pura, más iluminada de la mente. Sattva would be the purest or more enlightened part of the mind. Rajas sería la parte más pasional Rajas would be the most passionate side. y tamas la más inerte. And tamas the most inert. Esos serían como los materiales más grosos del espejo. Those would be the grossest materials of the mirror. Y de esos materiales grosos And from those grossest materials, se hace todo lo que es la realidad. you make up for everything that reality is. Por eso aquí dice, consiste de los sentidos y los elementos. That's why here it says it is made up of the senses and the elements. Dentro del contexto de ellos, el propósito de Prakriti Inside their context, the purpose of Prakriti era que Purusha se conociera a sí misma. was for Purusha to get to know itself.
Entonces, pues, como te digo, no te vas a meter en cuentos raros, So please don't get into fairy tales. solo te estoy dando el contexto. I'm just giving you the context. Ahora lo puedes entender, Now you can understand it sí, desde la biología o desde la ciencia, from biology or science. para que tu mente tenga una experiencia, In order for your mind to get or have an experience, pues tiene que tener una referencia física, un cuerpo. it has to have a physical reference, a body. Pero como ellos no tenían ese entendimiento, But since they did not have that understanding, lo tenían que explicar todo desde un contexto profundamente religioso. they had to explain everything from a deeply religious context. Y se daba el proceso de aversión a lo material. And there you would get the process of aversion towards the material. Y por eso Prakriti, aunque es infinito, es desagradable. And that's why, even though Prakriti is infinite, is also unpleasant. Y Purusha es perfecto. And Purusha is perfect. Es súper religioso el asunto. It is a super religious matter. Pero tú simplemente lo puedes entender But you can simply get to understand it que para que la mente se conozca a sí misma, that in order for the mind to be able to know itself, necesita una referencia física. it needs a physical reference. Eso fue avanzando That was advancing. y se fueron dando corrientes no dualistas And then you would get non-dualistic currents en las que al fin Purusha y Prakriti se volvieron lo mismo, in which in the end Purusha and Prakriti became the same, que es mucho como la versión no dualista del Tantra. which is kind of like the non-dualistic version of Tantra. Listo. Pasemos al 2.19, Now let's head to 2.19, donde dice, los diferentes estados de las cualidades de los gunas where it says, the different states of the gunas consisten de are made up of particularizado, particularized, no particularizado, non-particularized, distintivo distinctive, e indistintivo. and undistinctive. Bueno, a lo que nos refiere este sutra What this sutra is referring to es a la necesidad del humano de siempre generar categorías. is to the human's need of always needing to create categories. Pues el humano es profundamente mental Well, the human is deeply mental, y pues el contexto que ellos tenían era profundamente religioso. and the context they had was deeply religious. Entonces todas las categorías que hacían eran profundamente religiosas. So all the categories they did were deeply religious. Y como te dije, todo lo veían como tres materiales principales, And as I told you, they would see everything as if there were three principal que materials. serían los gunas, That would be the gunas, sattva, rayas y tamas. sattva, rajas, and tamas. Y eso daba lugar a todas las otras particularidades. And their mixture would give place to all the different particularities. Lo único que podemos rescatar ahí The only thing that we can rescue from it es que eran divisiones un poco arbitrarias, is that they were kind of arbitrary divisions, pero se estaban acercando a la división que hace la ciencia. but they were getting closer to science's division. Que un organismo está hecho de tejidos, That an organism is made up of tissues, los tejidos de the células, tissues are made up of cells, las células de the átomos. cells of atoms. Es más o menos por ahí el asunto. The thing goes more or less towards there. Por eso nos hablan de particularizado, That's why they tell us particularized, no particularizado, non-particularized, distintivo distinguishable, e indistintivo. and undistinguishable. En el Sutra 2.20 On the 2.20 Sutra, nos dice, el observador es solamente la capacidad de observar. it says us that the observer is only the capacity to observe. Sin embargo, However, aunque puro, even if it is pure, observa las imágenes de la mente. it observes the images of the mind. Entonces ahí te recuerdo el ejemplo que ya había abordado So I remind you there the example I used del espejo, of the mirror. te lo recuerdo. I remind you. Purusha sería una persona. Purusha would be a person. Buddhi Buddhi sería el espejo en su máximo pulir, está limpio el espejo. would be the mirror, the cleanest mirror. Pero el material del espejo But the material in which the mirror is made of sería Prakriti. would be Prakriti. Entonces el espejo podría estar sucio. So the mirror could be dirty. Por lo tanto, Chitta For the matter, Chitta sería la falsa identidad would be the fake identity en la que el reflejo, in which the reflection, lo que se refleja en el espejo, what is reflected on the mirror, se cree verdaderamente sucio believes of itself as that, as No. dirty, y no comprende de que no, que ni siquiera es el reflejo lo que está sucio, and doesn't understand that it's not even the mirror, it's not even the reflection what is dirty, es el espejo but it is the mirror que de por sí ya está sucio, that is dirty on itself. pero que la persona que genera el reflejo siempre está limpia. But the person creating the mirror is always clean.
Habiendo entendido esa analogía, Having understood that analogy, entonces pues si le quitamos el contexto religioso, so if we remove the religious context from it, es entender que la mente siempre tiene una propiedad de observación completamente neutral. it is to understand that the mind always has a property of observing from a neutral perspective. Cuando tú te identificas con los patrones de emociones y pensamientos desbordados, When you identify yourself with the patterns of emotions and thoughts that are overwhelming, pues sí, te dejas llevar por esas narrativas, you will let yourself be guided by those narratives. pero siempre tienes la posibilidad de volver a ese estado neutro, But you always have the chance, the possibility to go back to that neutral state que sería Purusha. that would be Purusha. Entonces siempre se puede confundir But then it can always be confused por las mismas fluctuaciones, by the fluctuations themselves. pero pues no es Purusha el que se confunde, But it is not Purusha the one getting confused. es la mente. It is the mind. En el Sutra 2.21 In the 2.21 Sutra, nos dice la naturaleza esencial it tells us that the essential nature de aquello observado of what is observed es exclusivo para el beneficio del observador. is exclusively for the observer's benefit. Y en el Sutra 2.22 terminan la idea. And in the 2.22 Sutra, they finish the idea. Aunque lo observado deje de existir, Even if what is observed stops existing, para aquel cuyo propósito fue alcanzado, for the one whose purpose has been reached, el Purusha fue liberado, the Purusha has been released. lo demás no deja de existir, The rest does not stop existing. pues es común a los otros no liberados. Well, since it is common to all the not liberated. Bueno, entonces, primero hacer el contexto religioso del asunto So first, to make the religious context of the matter, sería decir de que un individuo, al estar hecho de Prakriti, would be to say that since an individual is made up of Prakriti, cuando se daba cuenta de que no era eso, que no era Prakriti en realidad, sino que era Purusha, when they would notice that they were not truly Prakriti, but they were really Purusha, se liberaba, se iluminaba. they would get liberated, they would get enlightened. Pero la realidad seguía funcionando But reality was still working porque habían todavía mentes y fragmentos de Prakriti because there was still minds and fragments of Prakriti que seguían identificándose de manera errónea, that would keep on identifying themselves wrongly. que no se habían dado cuenta que eran Purusha. They haven't noticed they were Purusha. Trayéndolo al aspecto práctico del asunto, Bringing it back to the practical matter sería entender de esa paradoja que no ha podido solucionar la filosofía, it would be to understand that paradox that has not been solved by philosophy, de que cómo puedes estar seguro de que una experiencia existe of how can you be certain that an experience exists cuando tú dejas de existir. when you stop existing. O sea, sí, si tú te mueres, ¿cómo puedes estar seguro de que el mundo continúa? So yeah, if you die, how can you be sure if the world keeps on going? Es un ejemplo muy tonto It's a very foolish kind of example. el de cómo te das cuenta de que un árbol se cae en el bosque si no hay nadie que lo escuche. The one of how could you say that truly a tree fell on the woods if nobody heard it? Entonces, pues sí, no quiere decir de que la experiencia no siga sucediendo. So it doesn't really mean that the experience does not keep on happening. Los árboles se siguen cayendo todo el tiempo en el bosque, Trees keep falling all the time in the woods, así no haya nadie que los observe. even though there's nobody there to see it. Pero la única forma de comprobar que un suceso sucede, valga la redundancia, But the only way to prove that an event happened es que haya un observador. is that there is an observer. Y también podemos hacer un repaso And we can also do a look over de cómo las diferentes escuelas resolvieron eso. on how the different schools solved that. Bueno, todas lo resolvieron desde el tema de la religión, ahí adelanto de spoiler. Well, the spoiler is that all of them solved it from religion. Entonces ya era como, no, eso les generó muchos problemas. That created so much problems. Porque, ¿cómo podemos estar seguros de que Purusha existe? Because then how can we be certain that Purusha truly exists? ¿Cómo podemos estar seguros de que la existencia sigue cuando nos vamos? How can we be certain if existence continues if we go? Entonces, sí, todas las respuestas eran pura religión. So all answers were pure religion. Sean las dualistas, las no dualistas. Either the dualistic or the Y non-dualistic. se abría la puerta de qué es Purusha. And then there would be a door opened for what Purusha is. Si está hecha del cúmulo de observadores. If it is made up of
gathering all the observers, o si es un solo observador compuesto de apariencia de múltiples observadores. or if it is only one observer made up of the appearances Bueno, y eso dio- of many observers. Eso dio pie a un mundo de polémicas y debates que de pronto tú encuentras súper aburridos. So that opened the door for many polemics and debates that you might find dull or boring. No los vamos a debatir. We're not going to discuss them A mí here. sí me gustan. I do like them. Pero solo te quiero resumir de que dio lugar a corrientes teístas, no teístas. But I just want to summarize that these brought origin to currents that were theistic and non-theistic. Incluso empezaron a surgir corrientes ateístas. And there were even atheistic currents of it. Pero te recuerdo But then I remind you que el aspecto práctico es that the practical aspect is que para estar seguros de una experiencia that in order to be certain of an experience, se necesita un experimentador. you need someone to experience it. Eso sería. Y el último sutra de este bloque And then the last sutra of this block nos dice, la noción de conjunción tells us the notion of conjunction es el medio para entender la verdadera naturaleza is the medium to understand the real nature de los poderes del poseído y el poseedor. of the powers of the one that possesses them and the possessor. Ahí se usa el término samyoga, There you have the term samyoga, que nos nos traduce unión. that translates to union. Es más de lo que ya te he explicado, It's more of what I have already explained to you, de cómo ellos lo veían como, para que Dios se conozca a sí mismo, pues tiene que haber una creación. on how they would see it as if in order to God to be able to know itself, there is a need for a creation. Pero tú simplemente lo puedes entender desde un aspecto práctico, But you could simply understand this from a practical matter, en cómo para estar seguro de que hay una experiencia, in how, in order to be able to be certain that there is an experience, pues tiene que haber un experimentador. where there has to be someone experiencing it. Ellos estaban profundamente, no sé cómo decirlo, como sedientos de sabiduría. They had this thirst for wisdom, Pero pues yo pienso que eso es un proceso humano, o sea, no fue solo de esa cultura. but I think it is a human process and not only of this culture. Siempre cuestionarse el por qué, el por qué, el por qué. They're always wanting to ask why. Y la ciencia todavía lo hace, And science still does it. de como por qué se originó este fenómeno que llamamos realidad. On how this phenomenon that we call reality was originated. ¿Cómo se originó? ¿Por qué? ¿Para qué? How was it originated? Why? Pero What ellos, for? pero ellos solo tenían las herramientas desde la religión para explicarlo. But they only had the tools from the religion in order to explain it. Las herramientas que tiene ahorita la ciencia pues también son un poquitico pobres. The religions that science has now are still kind of poor. Bueno, pues o sea, sí hemos avanzado mucho en la comprensión del origen del universo, Okay, we have advanced a lot in the comprehension of the origin of the universe, pero pues no son satisfactorias. but they are not satisfying. Lo que podemos rescatar de este sutra What we can rescue from this sutra es entender el por qué ese afán de ellos de lograr el estado de liberación. is to understand why they were rushing so much to get the liberation state Y el cómo lo lograban. and how they would achieve it. Era de un estado de desvinculación It was a state of getting unlinked de lo que ellos consideraban que les generaba todo el sufrimiento, from what they considered would create or generate all their suffering, que era la experiencia misma de esta realidad. which was the experience of this reality itself. Ese es el problema de tener una comprensión religiosa. That's the problem to having a religious comprehension. Purusha pasó a ser, Purusha más bien se creó como algo posterior a la vida, Purusha then was created as something that goes after life, pero se tendría que entender mejor como algo que se puede alcanzar dentro de una vida, but it could be understood more as something that could be reached in the life, que sería el proceso de experiencia misma, which would be the process of experience itself, sin vincularnos a las narrativas del día a día. without getting linked or attached Sería to the como, daily narratives. sería como el papel de un espectador, It would be like the role of an spectator, como lo vimos en un podcast de biopsicología, as we saw it in a biopsychology podcast, en el podcast de El sinsentido de la vida, in the podcast of the meaninglessness of life. en el que se trataba de que esa sería una estrategia de supervivencia. It would be that is a survival strategy. Sigues viviendo y disfrutándote la vida, You keep on living and enjoying life,
pero cada vez más desapegado. but every time you're more detached. Quizás a ti te funcione, Maybe it will be useful for you, quizás no, maybe it won't, pero pues lo ensayas. but you try. Y lo último que tendría por decir de este sutra And the last thing that I would have to say about the sutra es que a ellos les costó mucha dificultad is that for them it was very difficult explicar el por qué se daba el proceso de la vida, to explain why the process of life was given. y entonces lo resolvieron así, de que habían dos procesos vitales, And so they solved it like that, as if there were two vital processes, Purusha y Prakriti. Purusha and Prakriti. Purusha olvidaba su propia naturaleza Purusha would forget its own nature con el propósito de volverla a recordar. with the purpose of remembering it again. O sea que la ignorancia era un samskara fundamental So ignorance was a foundational samskara de Prakriti, no de Purusha, of Prakriti, not of Purusha. pero pues Prakriti proviene de Purusha, But well, Prakriti comes from Purusha. para que hubiese manifestación, para que hubiese vida. So there was manifestation, so there was life. Entonces, cuando se acababa todo el bloque de Prakriti, So when all the block of Prakriti would go, Purusha be creaba, over, Purusha creaba un nuevo bloque de Prakriti Purusha would create another block of Prakriti en el que se le volvía a olvidar su verdadera esencia, in which it would again forget its real essence. y eso se repetía por toda la eternidad. And that would repeat over and over again during the entire eternity. Purusha sería un concepto, una idea inicial Purusha would be the initial concept de la or que, idea de la que nace un material, from which a material is created. y de ese material se generan las experiencias And from that material, the experiences are created, mediante las cuales Purusha se reconoce a sí mismo. from which Purusha recognizes itself. Pero para reconocerse a sí mismo, But in order to be able to recognize itself, primero se tenía que olvidar de lo que era. first it had to forget what it was. O sea que la ignorancia era como la parte fundamental de Prakriti. So then ignorance was the foundational part of Prakriti. Bueno, y entonces ya te conté de que habían escuelas teístas, no teístas, bueno, un relajo. And I already told you there's theistic schools and non-theistic schools. Lo importante, The important thing, no me canso de repetírtelo, I won't get tired of repeating it, es que no tomes el aspecto religioso, is for you not to take the religious aspect, solo que lo entiendas, por eso te di el contexto, just to understand it, and that's why I gave you the context of it, y que te quedes con el aspecto práctico. and you stay with the practical aspect of it. Para que haya una experiencia, So there is an experience, se necesita un experimentador. there is a need for someone experiencing it. Y como herramienta de supervivencia, And as a survival tool, lo que le parece más inteligente a un yogi no teísta what seems the smartest thing to a non-theistic yogi es vivir el proceso, is to live the process, me refiero a la vida, I mean life, pero de una manera totalmente desidentificada, but in an unidentified kind of way, en la forma de un espectador. in the shape or form of an spectator. Bueno, pues quedó muy claro la interpretación de estos sutras. So this sutra's interpretation was super clear. Obviamente es una visión que se comparte en esta escuela, Obviously, it is a vision that is shared on this school, de la cual yo estoy de acuerdo. from which I agree with. Agregaría dos cosas. I would add two things. Una que ya la mencionó José, pero que me quiero clarificarla. One that was already mentioned by Jose, but I would like to clarify it. Y es que él hablaba pues que para que existiera una experiencia, And it is that he was saying that in order for there to be an experience, pues se necesita un experimentador que la perciba. well, you need someone experiencing it, perceiving it. Pero también tenemos la visión de lo contrario. But then we also have the vision of the opposite. Para que exista un experimentador, In order for there to be someone experiencing something, se necesita una experiencia a través de la cual él se manifieste. there is a need for an experience through which the person experiencing it will manifest. Este es el caso de Prakriti. This is the case of Prakriti. Y va la comprensión de que Purusha y Prakriti finalmente podrían ser la misma cosa. And there comes the comprehension that Purusha and Prakriti in the end could be the same thing. El segundo punto, The second bueno, point, perdón, antes de pasar al segundo punto, well, first, before we get to the second point, todo eso son elucubraciones filosóficas all of these are philosophical thinking que tienen unas implicaciones prácticas importantes.
that have some important practical applications. Obviamente esas elucubraciones filosóficas pues no las realiza todo el mundo. Obviously, this philosophical thinking is not done by everyone. Para nosotros son muy divertidas, For us, they can be quite fun en el sentido de entretenidas. on the sense of entertaining. Pero al tiempo de que son entretenidas, But at the same time as they are entertaining, sí corresponden a indagaciones y preguntas que realmente nos hacemos. they correspond to some quests and questions that we have for ourselves. Pero toda la parte filosófica, But all the philosophical side en behind esta it. escuela buscamos aterrizarla In this school, we intend to bring it back to earth y entenderla desde lo práctico and to understand it from the practical, y lo práctico ojalá desde lo científico. and the practical wishfully understood from the scientific. Y yo vuelvo a insistir en una opinión que tengo. And then I will insist on an opinion I have. Y bueno, y a partir perdón, esa opinión sea a partir de una hipótesis. And that opinion is given from a hypothesis. Y es que los yogis, a pesar de su paradigma o su visión desde el paradigma religioso, de naturaleza religiosa, Is that the yogis, even though they had a religious nature paradigm, y es lo que nosotros diríamos hoy en día, es como lo interpretamos. which is what we would say nowadays, it's how we interpret it. En esa época no se pensaba de esa manera, muy seguramente. In that time, they wouldn't think about it in that way, certainly. Precisamente porque no había ciencia. Precisely because they had no Y science. entonces todos los intentos de comprensión y solución de los aspectos de la vida se daban a partir de abstracciones. So every try to understand the aspects of life was given through abstractions. Abstracciones metafóricas Metaphorical abstractions que entre más se trascendían, that the more transcendent they would be, pues más creaban seres imaginarios como los dioses. that the more you would transcend it, the more they would create imaginary beings just like the gods. Entonces, pero para precisar, But in order to precise, los yogis, como muchos otros filósofos, the yogis, just like many other philosophers, lograron entrever las mismas comprensiones que hoy en día la ciencia está comprobando would have managed to grasp the comprehensions that nowadays science is getting to en muchos aspectos. in many aspects. Entonces yo te invito, si te interesa este tema, So I invite you, if you are interested into this topic, a tratar de hacer un relacionamiento, una comparación to try to relate it and make a comparison entre las definiciones de esta cosmovisión del Sankhya between the definitions of this cosmovision of the Samkhya y las búsquedas e indagaciones de la física, and the quests of physics, tanto de la física teórica as from theoretical physics, como la física cuántica. as from quantum physics. Por ejemplo, el tema del campo de Higgins. For example, the Higgins field. ¿Higgins o Higgs? Higgs, the Higgs field. Perdón, qué pena. El campo de Higgs. The Higgs field. Y bueno, la comprensión finalmente de que debajo de toda la materia que existe And the comprehension that underlying matter, hay un sustrato de partículas there's a substract of particles que finalmente se organizan de una forma misteriosa, that in the end organize in a mysterious way, pero que esa organización se da a partir de información. but that the organization is given from information. Esa información That information, es, por decirlo así, abstracta, it's, to say it like this, abstract, pero que se puede acceder a ella porque se concreta a través de precisamente la producción o creación del universo. but you can access it precisely because of the concretion and the creation of the universe. Entonces el científico y cualquier persona puede observar con sus sentidos So the scientist and any other person can observe through their senses el universo creado. the created universe. Y pues cuando los sentidos no alcanzan a observar lo más profundo, And when the senses don't get to observe the deepest, pues se desarrollan tecnologías que permiten profundizar la capacidad de observación, como por ejemplo las máquinas. well, technologies such as machine allow to deepen the process of observation, Como por ejemplo las máquinas. like the machines. Los microscopios, Microscopes, los telescopios, telescopes, o en un caso muy específico, por ejemplo, el gran túnel del CERN.
or in very specific cases like the CERN para el estudio de las partículas. for the study of particles. Digamos que son extensiones de los sentidos. Let's say those are kind of extensions of the senses. Lo que hay que entender de ahí What has to be understood from there es que lo observado por la mente del científico is that what is observed by the scientist's mind se plasma a través de unos sistemas de información. is settled through some information systems. Yo creo que eso mismo nos va dando la idea de cómo funciona Purusha y Prakriti. I think that also gives us the idea on how Purusha and Prakriti work. Y considero And I consider que es muy interesante that it is very interesting poder entender o acercar la comprensión del yoga a la comprensión de la ciencia. to be able to understand or approach the yoga's comprehension to the scientific comprehension. De hecho, me parece conveniente y saludable In fact, to me, it seems convenient and healthy tratar de entender el yoga desde la ciencia. to try to understand yoga from science. Y bueno, la ciencia podrá en algún momento dar explicaciones más profundas, And well, science can get to give some deeper explanations at some point, pero esas explicaciones no van a solucionar la problemática humana. but those explanations are not going to solve the human problematic. En el caso del yoga, In the case of yoga, y en los mismos Yoga Sutras, en estos mismos sutras que acaba de leer, de explicar José, in the Yoga Sutras that Jose just read and explained, se extrae la idea you extract the idea de que la única manera de alcanzar la comprensión de Purusha, that the only way to achieve Purusha's comprehension, o por lo menos de todas esas dinámicas que subyacen en el universo, or at least from all those dynamics underlying the universe, y no me refiero al universo físico, and I don't mean the physical universe, sino la forma como cada individuo se relaciona con el universo, but the way in which each individual relates to the universe, es a través de la meditación. it is through meditation. Es muy interesante It's very interesting, y para mí tiene sentido. and for me it makes sense. Entonces, por un lado está el proceso científico que da una explicación o un fundamento material de las cosas, So on one side you have the scientific process that gives you some material explanation of things, y por otro lado está el proceso yógico, and on the other side you have the yogic process, que es un proceso filosófico y práctico that is a philosophical and practical process que lleva a una comprensión del proceso de relacionamiento de lo interno con la existencia. that leads towards a comprehension of how the inner relates with existence. Y bueno, esa es la invitación a continuar con los procesos de meditación. And that's the invitation to continue with meditation processes. Bueno, entonces ahí me gustaría que Carlos nos explicara un poco, So here I would like Carlos to explain to us a little bit, o pues sí, que nos diera su opinión or to give us his opinion del por qué. on why. Él ya explicó la necesidad de un proceso científico y un proceso filosófico. He already explained the need for a scientific and philosophical process. El proceso filosófico debe ser práctico, The philosophical process must be practical, o sea, ir a la meditación, so to go to meditation, pero no ha explicado el por qué. but he hasn't explained why. Mi entendimiento My understanding es del por qué hacer meditación on why to meditate es que quizás la ciencia nunca te va a dar las respuestas, is that probably science will never get to the answers. pero pues tampoco tienes que caer en una verdad absoluta dada por una religión. But in the end, there's no need to fall into an absolute truth or Lo- dogma as religion gives you. Lo que buscas con la meditación What you intend to do with meditation es generar un estado de profunda aceptación, is to create a state of deep acceptance, de profunda ecuanimidad of deep equanimity que te permita vivir en la incertidumbre. that will allow you to live on uncertainty. Sí, hay que recordar que la existencia material es profundamente conflictiva So you need to remember that the material existence is deeply conflictive. y aunque tiene una lógica And even though it holds some logic, que es la que fundamenta las razones de la ciencia, which is the one that gives foundation to the reasons of science, cuando encuentran las leyes, when they find laws, los patrones, los parámetros, patterns, parameters, finalmente es móvil in the end, it is mobile. y eso es lo que genera, pues como lo habíamos visto antes, el sufrimiento. And that's what creates, as we saw before, suffering. Cuando uno medita, When you meditate, pues
resuelve varias cosas, you solve many things, o por lo menos se acerca a esa resolución. or at least you get close to that solution. Sí, como dice José, As Jose says it, en primer lugar, pues la mente se estabiliza, on a first place, the mind gets stabilized. da más tranquilidad. In which gives you calmness. Pero también But also, el proceso de meditación the process of meditation busca cultivar la capacidad de observar, intends to cultivate the capacity to observe, o sea, de cultivar el drashta en sí mismo. to cultivate the drashta on itself. A la final se está haciendo el mismo proceso que se define en el Sankhya de conectar a Purusha. In the end, the same process defined in Sankhya of connecting with Purusha is being described. Aquí yo lo explicaría a través de la teoría que tenemos en esta, de la hipótesis, perdón, que tenemos en esta escuela sobre los fractales. Here I would explain it from the hypothesis that we have in this school about the fractals. Cuando tú observas el proceso de la meditación, When you observe the process of meditation, por ejemplo, respecto de tener un drishti en la meditación, for example, in regards to holding a drishti during meditation, que es lo que hacemos cuando aplicamos un Osho Maya en esta escuela, which is what we do when we apply a Mayan Oshoma in this school, te puedes dar cuenta del proceso. you can get to notice the process. Entonces estás en un fractal de Purusha. So there you're in a fractal of Purusha. No usemos la palabra Purusha. Let's not use the word Purusha. Yo personalmente no creo en Purusha ni me interesa utilizar ese término como tal. I personally don't believe in Purusha, so I'm not interested into using that term. Pero al final la forma como lo creo es lo mismo. But in the end, in the way in which I believe it is the same. Entonces uno es un nivel de la conciencia So it is like a level of consciousness manifestada manifested en observarse a sí mismo in observing itself a través de un drishti o de un oshoma. from a drishti or an oshoma. Unas veces se da más profundo, Sometimes it is given deeper, otras veces menos profundo sometimes less, y otras veces ni se da. sometimes it is not even given. Pero no importa, But it doesn't matter. es un excelente ejercicio. It is an excellent exercise. Entonces meditar So to meditate ayuda en ese sentido. helps in that sense. Y tiene que ver entonces con la adquisición de una forma de conocimiento determinado. And it has to do with acquiring knowledge in a determined way. Y en esas van saliendo comprensiones. And from there, there's comprehensions Por that ejemplo, sprout. todas estas conversaciones acá For example, all the conversations here tienen una buena base de lo que sucede en, en el proceso de meditación. have a great basis of what happens in the meditation process. Conclusión, la ciencia explica algunas cosas, As a conclusion, science will get to explain certain things. pero como decía José, está lejos de explicar toda la verdad. But as Jose would say it is far from explaining the whole truth. Porque además la verdad objetiva como tal Because in the end, the objective truth as it solo is existe a nivel objetivo material, only exists at a material objective level. como el hecho de que el fuego te quema. Like the fact that fire will burn you. Pero hay But there is also otras circunstancias que están más allá de lo simple material, other circumstances that are farther than the materialistic, que la ciencia no puede resolver, that science cannot solve. como por ejemplo los aspectos psicológicos y de la personalidad. Like, for example, the psychological and personality aspects. Por mucho que puedan estar determinados, por ejemplo, por las relaciones genéticas, For as much as they can be determined by genetical imprints, se escapan they go away a la explicación objetiva. from objective explanation. Y ahí es donde en algunos de esos espectros la meditación y el proceso del yoga alcanza a servir. And that's where, in some of its spectrum, the process of yoga and meditation can be useful Y a dar soluciones. and give solutions. Por eso seguirá siendo vigente That's why it is still living, y por lo tanto necesario. and for the matter, necessary. Eso es. That's it. Muy bien, entonces de esta forma cerramos este podcast. So like this, we close this podcast. Esperamos que les haya servido para clarificar I hope you used it and it helped you clarify, o tal vez les haya generado más dudas, or maybe it created even greater doubt, lo cual está muy bien, which is really good. porque si te generan más preguntas, Because if you ask yourself more questions, vas a tener más inspiración y más determinación para seguir indagando. you'll be even more inspired to keep on in your quest, Con ojos abiertos with eyes opened y con ojos cerrados en meditación. and eyes closed in meditation. Nos vemos en la próxima. See you next time. Chao. Bye.